El Polo Sur es más que pingüinos y nieve interminable. Hay un mundo fantasma oculto dentro de él. Mira, está justo aquí en el globo terráqueo. No confundas la Antártida con el Ártico, que está en la parte superior de nuestros mapas. Es mucho menor en tamaño y, seamos honestos, mucho menos misterioso. La capa de hielo que cubre la Antártida tiene un espesor de aproximadamente 1,6 a 4,8 kilómetros, lo que equivale a hasta 16 torres Eiffel apiladas una sobre otra. Esta enorme manta oculta las verdaderas características y contornos del territorio de la Antártida. Todavía no sabemos mucho sobre este misterioso continente y hay que culpar al hielo y a la nieve por eso. Ni siquiera conocemos la verdadera forma y tamaño de este continente. Mapear la Antártida sin algunas palas gigantes es una tarea increíblemente difícil. Pero los satélites aprendieron a penetrar el hielo con sus cámaras, y ahora sabemos que en realidad hay un paisaje antiguo, enorme y dramático bajo la nieve, el fantasma del pasado. Hace unos 90 millones de años, la Antártida era un lugar mucho más cálido. Era en realidad una selva tropical exuberante con montones de plantas y probablemente llena de vida. Incluso tenía ríos que la atravesaban. Luego vino el hielo. Esto ocurrió hace aproximadamente 34 millones de años, durante la transición del Eoceno al Oligoceno, cuando nuestro planeta se enfrió significativamente. Fue el inicio de una de nuestras varias edades de hielo. La Tierra permaneció, pero ahora estaba oculta bajo hielo y nieve que se volvían cada vez más gruesos. A la vista común, la Antártida se convirtió en un desierto blanco, vasto, plano y desprovisto de características. El tiempo pasó. Esta enorme capa de hielo se movió, suavizó y desplazó el suelo que tenía debajo. Durante millones de años cambió el aspecto de la Tierra. Ahora, si miráramos bajo el hielo, no habría rastros del Polo Sur original, excepto por un lugar. En áreas donde el hielo es especialmente grueso y no se mueve mucho, como en el este de la Antártida, en realidad ha funcionado al revés. Se ha convertido en una especie de manta supergruesa que protege la Tierra. Normalmente cosas como el viento o la lluvia desgastan el suelo con el tiempo de manera lenta, lo que cambia su forma. Pero tenemos esta cobertura de hielo protectora, la cual evita que estos procesos naturales lleguen a lo que está debajo. Entonces el terreno se mantuvo casi igual durante millones de años, como si hubiera estado congelado en el tiempo. Esta área especial cerca de las cuencas subglaciales de Aurora y Schmidt se ha convertido en el fantasma del paisaje de la Antártida. Este lugar apenas ha sido tocado desde que quedó cubierto de nieve hace 34 millones de años. Es una huella histórica, un sitio que puede mostrarnos cómo lucía el suelo de la Antártida antes de convertirse en una pesadilla helada. Cuando los científicos observaron debajo de la Antártida Oriental, vieron un asombroso fantasma. Las huellas de los ríos que fluían allí hace millones de años, diversos valles y unas extrañas islas pequeñas, además de 3 grandes porciones de tierra en forma de letra U. Oye, ¿de qué se trata eso? Como puedes ver, los continentes en nuestro planeta están en constante movimiento. Se deslizan a lo largo del manto de lava ardiente como cereal en leche. A lo largo de la historia se unieron y separaron varias veces. Hace cientos de millones de años, varios continentes formaron parte de un gigantesco Gondwana. La Antártida era uno de ellos. Solía ser una gran masa de tierra. Pero cuando Gondwana se fragmentó, el pobre continente fue estirado por fuerzas tectónicas. Partes de tierra fueron separadas unas de otras. ¡Suaj! Y se desgarraron. Y así fue como obtuvimos estos grandes pedazos o bloques de tierra bajo las gruesas capas de hielo. En cualquier caso, los científicos ahora quieren explorar un poco más este fantasma. Pero para estudiarlo a fondo, necesitan perforar realmente a través del hielo, como usar un popote para llegar al fondo de un batido espeso. Esto los ayudará a recoger algunas rocas y tierra desde muy abajo para aprender más sobre la historia y clima de nuestro planeta. La Antártida es el 5º continente más grande del mundo, aproximadamente más grande que toda Europa o Australia, por lo que compite en tamaño con toda América del Sur. Aparte de la Antártida Oriental que discutimos, hay varias regiones más. La península antártica, el Polo Sur, la Antártida Occidental y el Mar de Ross. El continente es básicamente un terreno congelado y todo su paisaje oculto y misterioso ha sido menos explorado que el terreno de Marte. Solo sabemos con certeza que sin hielo no solo sería plano y vacío, sino que sería un mundo entero lleno de grandes montañas, enormes cañones e incluso ardientes volcanes. Algunos de estos volcanes son tan enormes que sobresalen por encima de las capas de nieve. Solo en la Antártida Occidental hay al menos 138 volcanes, aunque actualmente solo alrededor de 8 o 9 de ellos están activos.
Uno de los más locos es el monte Erebus, el volcán más austral y el más alto del continente, con unos 3.800 metros de altura. Y muy por debajo de la capa de hielo, este lugar alberga cuevas subvolcánicas muy hermosas. Las temperaturas allí son lo suficientemente cálidas para andar en camiseta. La península antártica o Antártica Menor parece un grupo de islas montañosas ubicadas profundamente bajo tierra. Tienen rocas volcánicas más nuevas que son parte del anillo de fuego del Pacífico, el cual es como un gran círculo de volcanes y zonas sísmicas alrededor del Océano Pacífico. La Antártida Mayor es una vasta región casi tan grande como Australia. Comprende la Antártida Oriental y el Polo Sur. Bajo el hielo es una tierra de rocas que han existido durante muchísimo tiempo, incluyendo la zona especial que mencionamos. Probablemente sepas que la Antártida está casi desprovista de humanos. No es de extrañar con una temperatura media de unos menos 43,3 grados Celsius. Pero a pesar de que este lugar es horriblemente frío y desolado, la vida aún se aferra. ¿Lo adivinaste? En el inframundo. En 2017, científicos encontraron rastros de ADN de algas, musgo e incluso posiblemente pequeños animales desconocidos en las profundas cuevas. Eso significa que, incluso en condiciones tan extremas, todavía existen ecosistemas únicos que prosperan en pequeños bolsillos cálidos aislados bajo la nieve. Hubo otro hallazgo increíble bajo la plataforma de hielo Ross en la Antártida. Un ecosistema vibrante dentro de un río subterráneo. Los científicos han sospechado por mucho tiempo que el subsuelo de la Antártida debería tener algunos lagos y ríos de agua dulce. Un día, un satélite divisó allí un surco. Decidieron explorarlo y usaron un taladro de agua caliente para abrirse paso a través del hielo. Cuando llegaron al inframundo, dejaron caer una cámara en uno de esos ríos subterráneos de agua dulce. Al principio pensaron que solo encontrarían algunas rocas o algo así, pero en su lugar se toparon con cientos de anfípodos, diminutas criaturas parecidas a camarones. Los pequeños se aglomeraron rápidamente alrededor de la lente. Los camarones bloquearon la cámara y los científicos no pudieron observar lo que querían. Bastante gracioso, pero al menos eso significa que realmente hay un ecosistema importante en lo profundo de la Antártida. Ahora van a explorarlo. Y todo esto es solo el comienzo del misterioso inframundo. La nieve de la Antártida también oculta el cañón más profundo de la Tierra bajo el glaciar Denman. Bueno, la fosa de las Marianas sigue siendo el punto más profundo de la Tierra, pero es parte de la corteza oceánica, geológicamente hablando. Además, en 1958 exploradores encontraron una enorme cordillera bajo el hielo, tan grande y alta como los famosos Alpes. La cordillera se extendía alrededor de 1.200 kilómetros con picos tan altos como 2,70 kilómetros, y toda esta magnificencia está enterrada bajo toneladas de hielo. ¿Quién sabe qué más podríamos encontrar allí? La Antártida contiene alrededor del 60% de toda el agua dulce de nuestro planeta, lo que significa que sería bastante malo si se derritiera. Por ejemplo, existe este glaciar del juicio final, conocido oficialmente como el glaciar Thwaites. Es una enorme formación de hielo aproximadamente del tamaño de Florida y se está derritiendo ahora mismo. Cada año, los niveles del mar suben un 4% debido a esto. Si este coloso se derrite por completo, los niveles del mar en todo el mundo aumentarán 0,6 metros, lo cual podría no parecer mucho, pero sería catastrófico para las áreas costeras. Afortunadamente, investigadores han descubierto que incluso si su plataforma de hielo colapsara en los próximos 50 años, el glaciar en sí no retrocedería tan rápido como temían. Sigue perdiendo hielo rápidamente, pero sería un proceso bastante lento. Todos hemos soñado con visitar el Ártico y contemplar las maravillas naturales, los osos polares retozando sobre los témpanos de hielo o las auroras boreales bailando en el cielo. Pues bien, siento decírtelo, pero tampoco la Antártida será visitada por turistas en un futuro próximo. ¿Por qué? Averigüémoslo. En primer lugar, ¿dónde queda la Antártida? Está situada en el hemisferio sur, concretamente en el Polo Sur. La rodea el océano Antártico y la mayor parte del continente está cubierta de hielo, lo que la convierte en uno de los lugares más remotos y gélidos de la Tierra. ¿Has conocido alguna vez a alguien que haya ido a la Antártida? Probablemente no. Es uno de los sitios menos visitados del planeta y solo un puñado de afortunados exploradores han viajado hasta allí y han contemplado los glaciares y los campos de hielo. Créeme cuando te digo que la fauna y los paisajes son de otro mundo. Pero, ¿por qué no conviene viajar a la Antártida? Bueno, para empezar, el medio ambiente es increíblemente frágil y puede dañarse con facilidad.
Además, no hay poblaciones humanas nativas en el continente, por lo que tu viaje sería básicamente como visitar una isla deshabitada. Y no olvidemos que es uno de los destinos más caros. A pesar de todo, la Antártida no está vigilada como una fortaleza, sino que existe un acuerdo internacional llamado Tratado Antártico. Este tratado se negoció para impedir cualquier actividad no deseada en el continente y les prohíbe a los Estados miembros que realicen algunas pruebas allí. Pero la razón principal por la que no podemos entrar así como así en la Antártida es que tiene un ecosistema delicado que necesita protección. El tratado establece que la Antártida debe utilizarse únicamente con fines pacíficos y debe estar libre de cualquier actividad humana que pueda dañar el medio ambiente. Los científicos aún están aprendiendo sobre el ecosistema único del continente y nuestra actividad y las máquinas podrían alterar el delicado equilibrio que existe allí. Si aún tienes ganas de ir a la Antártida, conseguir el permiso no es precisamente algo sencillo. Hay que llenar unos formularios especiales y solicitar la autorización correspondiente. Una vez allí, tendrás que seguir unas estrictas directrices para proteger el medio ambiente, como no molestar a la fauna ni llevarte recuerdos como rocas, plantas o animales. Pero, ¿se puede vivir en la Antártida? Aunque no haya leyes que prohíban residir allí de forma permanente, se trata de un entorno inhóspito e inadecuado para la vida humana. Las temperaturas pueden alcanzar los 60 grados bajo cero, lo que hace casi imposible que alguien sobreviva sin el equipo y la experiencia adecuados. Además, la tierra más cercana está a más de 1.600 kilómetros, por lo que sus habitantes están completamente aislados del resto del mundo. Quién sabe, quizá algún día tengamos la oportunidad de visitar este continente único y fascinante, pero hasta entonces, admirémoslo desde lejos. Pero ahora hablemos un poco sobre el descubrimiento de la Antártida. A diferencia de otros lugares que ya estaban habitados, la Antártida nunca tuvo una población humana nativa. Los antiguos filósofos griegos tuvieron alguna idea sobre el continente y lo llamaron Antarctos, que significa opuesto al oso. Los osos a los que se refiere no son los polares, sino las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Menor que solo pueden observarse en el hemisferio norte. En consecuencia, el término significa lo contrario de la Tierra del Oso. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los barcos balleneros y cazadores de focas se aventuraban más al sur al doblar el Cabo de Hornos, en la punta de Sudamérica. Se sabía que ir más al sur significaba a menudo enfrentar vientos más fuertes, pero también existía el riesgo de chocar con hielos flotantes de todos los tamaños, y los vientos y los mares podían resultar peligrosos para el barco y la tripulación. El capitán James Cook fue el primero en cruzar el Círculo Polar Ártico el 17 de enero de 1773 en la región del Mar de Ross. Llegó aún más lejos un año después y aunque no avistó tierra, se acercó a 80 kilómetros y vio depósitos de roca retenidos en icebergs, lo que indicaba la existencia de una tierra más al sur. Se considera que el primer avistamiento de la Antártida tuvo lugar en enero de 1820 durante el viaje de dos barcos al mando del capitán Fabian Gottlieb von Bellinghausen, en el marco de una expedición exploratoria de 2 años alrededor del mundo para descubrir nuevas tierras. Los barcos del capitán fueron los primeros en cruzar el Círculo Polar Ártico desde Cook. El primer desembarco indiscutible en la Antártida no se produjo hasta mucho más tarde, el 24 de enero de 1895 en el Cabo Adair, durante el viaje ballenero del buque Antarctic dirigido por Henrik Ball. Un pequeño bote con 6 o quizás 7 hombres a bordo desembarcó en condiciones de calma. Ahora puede que resulte difícil de creer, pero la Antártida es un desierto. Con todo ese hielo, uno pensaría que es como un paraíso invernal con peleas de bolas de nieve y chocolate caliente todo el día. Y es que cuando pensamos en desiertos, nos imaginamos camellos, cactus y gente luchando por encontrar agua. Pero en la Antártida, la historia es totalmente distinta. Lo difícil no es encontrar agua, sino algo que no esté cubierto de hielo. Y la precipitación media ha sido de poco más de 1 centímetro en los últimos 30 años. Esas son unas gotas de lluvia comparadas con lo que estamos acostumbrados. Técnicamente, no son las dunas ni el calor abrasador lo que hace que un desierto sea, un desierto. Es la falta de precipitaciones. Pero no te alarmes, si alguna vez te encuentras perdido en la Antártida, no tendrás que preocuparte por pasar sed. Eso sí, asegúrate de llevar una chaqueta y unos guantes porque hace suficiente frío como para convertirte en un cubito. La Antártida no solo es uno de los lugares más secos de la Tierra, sino también el más frío, el más ventoso y el más alto. Los pingüinos y los científicos de la Antártida se encuentran a veces en un aprieto cuando se trata de medir el tiempo. A diferencia del resto de los habitantes de este gran planeta azul, en el sur de la Antártida no hay uso horario. Todas las líneas de longitud confluyen en un único punto en el polo sur, por lo que es difícil saber qué hora es. Ahora puede que estés pensando, pero ¿cómo llevan los científicos e investigadores la cuenta del tiempo allí?
Buena pregunta. Usualmente se ajustan a la zona horaria del país del que parten. Sin embargo, con estaciones de todo el mundo en la península antártica, a veces se producen situaciones algo confusas. Imagínate intentar coordinar algo con los países vecinos sin despertarlos sin querer en mitad de la noche. Y puede que pienses que no hay mucho que pueda sobrevivir en un lugar donde la temperatura es extremadamente fría, el sol apenas aparece y el viento puede arrastrarte más rápido que una planta rodadora. Pues bien, como en muchos rincones de la Tierra, la vida también encontró un camino en la Antártida. Lo creas o no, este continente helado bulle de actividad. Es el hogar de miles de millones de krill, que a su vez atraen a montones de focas y más pingüinos de los que puedas imaginar. Pero no te dejes engañar por su aspecto tierno y adorable. Los pingüinos son los mejores nadadores, con cuerpos hidrodinámicos que les darían envidia a los ganadores de medallas olímpicas. Bajan a tierra para reproducirse y relajarse, pero su verdadero talento consiste en robarse piedritas unos a otros y construir refugios para mantenerse calientes. La Antártida también alberga a la especie de pingüino de mayor tamaño. Se llama pingüino emperador. Estas criaturas no vuelan, pero eso no significa que no puedan saltar. De hecho, algunos de ellos pueden saltar hasta 3 metros. Y no nos olvidemos de las focas, con sus cuerpos peludos y sus cantos característicos. Estos mamíferos marinos están protegidos por el Tratado Antártico y prosperan también en las frías aguas del Océano Antártico. Pero las verdaderas estrellas del espectáculo son las ballenas. Durante el verano antártico, estos enormes animales aparecen en tropel para alimentarse del abundante krill, y se arma un verdadero buffet para ballenas. ¿Sabías que la NASA explora no solo las estrellas, planetas, galaxias o agujeros negros? Es difícil de creer, pero así es. La agencia también trabaja aquí, en nuestro planeta. Entonces, ¿qué ha descubierto en los últimos tiempos? ¿Hay vida bajo el hielo? Mientras analizaban datos recientes, descubrieron algo increíble escondido bajo el hielo de la Antártida. Y este hallazgo no solo cambia lo que sabemos sobre todo el sistema de agua de la Tierra, sino que también puede ayudar a investigar la vida en el espacio. La existencia de la humanidad podría depender de la comprensión de la Antártida y sus secretos. Estos descubrimientos recientes revelan información vital sobre nuestra supervivencia. Pero antes de continuar, veamos cuánto sabes sobre este lugar, en el que solo hay hielo hasta donde tus ojos pueden ver. La Antártida es uno de los 7 continentes del mundo y está ubicada en el hemisferio sur. Es el 5º continente más grande en términos de superficie total. Tiene casi el doble de tamaño de Australia. ¿Quieres ver meteoritos? Ve a la Antártida. Debido a su clima seco, es uno de los mejores lugares para observar el espacio. Pero lo que es aún mejor es que puedes encontrar meteoritos en la superficie del continente. Los científicos ya han extraído unos 45,000 meteoritos del hielo y creen que podría haber otros 300,000. Como no hay muchas rocas expuestas, les resulta fácil encontrarlos gracias a su color oscuro. El ambiente desértico seco también ayuda a preservarlos, aunque hayan caído hace más de 1 millón de años. ¿Te imaginas alguna actividad volcánica en la Antártida? Es difícil, pero este es el lugar donde el fuego se encuentra con el hielo. La mayor parte de la actividad volcánica está en la Antártida Occidental. Los científicos descubrieron recientemente que existen 138 volcanes solo en este sector. ¡Wow! Uno pensaría que la Antártida siempre es fría, pero no. Sus regiones costeras pueden calentarse hasta los 10 grados centígrados. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería la Antártida si no hubiera hielo? Puede parecer inimaginable ahora, pero no siempre estuvo cubierta de hielo. Sin embargo, eso fue hace 34 millones de años. En la actualidad es muy difícil saber cómo sería su superficie si no estuviera helada. Sin embargo, en la NASA se realizaron simulaciones por computadora y se confeccionó el mapa más preciso hasta la fecha. Lo que vieron fue increíble. El continente no es plano en absoluto como parecía. Es bastante accidentado con valles, llanuras onduladas y altas montañas. Pero esto no es nada comparado con lo que descubrieron bajo el hielo. Entonces, ¿qué es lo que había escondido ahí? ¡Redoble de tambores, por favor! La NASA encontró 2 nuevos lagos subglaciales. Y lo que es aún más genial es que vieron estos lagos desde el espacio. ¿Cómo es posible? Si tu respuesta es satélites de alta tecnología, entonces tienes razón. En 2003, la NASA lanzó un satélite llamado IceSat. Midió el balance de masa de la capa de hielo y la altura de las nubes. El satélite también ayudó a crear el mapa sin hielo de la Antártida. En 2010, la Agencia Espacial Europea lanzó el segundo satélite, CryoSat-2,
para rastrear los cambios en el espesor del hielo. Luego, en 2018, se lanzó el tercero, ISAT-2, una continuación del ISAT. Midió la elevación de la capa de hielo y el espesor del hielo marino. Era el instrumento láser de observación de la Tierra más avanzado de la NASA y entregó los datos de mayor precisión. Y cuando esto se combinó con los datos de los otros satélites, fue posible detectar estos dos nuevos lagos cerca de un par de lagos más grandes. Pero, ¿cómo es posible que estos lagos existan? El espesor promedio del hielo de la Antártida es de 1,9 kilómetros. Sin embargo, puede tener más de 3 kilómetros de espesor en algunos lugares, en especial durante el invierno. Entonces podrías pensar que no hay nada debajo, pero la ciencia dice lo contrario. No es fácil ver a simple vista que el hielo que cubre el continente fluye lento y de manera constante en diferentes direcciones bajo la fuerza de su peso. Durante muchos años, los científicos no podían averiguar cómo se producían estos movimientos. Esto comenzó a cambiar en 2007, cuando los datos recopilados por el ISAT proporcionaron información sobre lo que se esconde debajo de la superficie. Primero descubrieron una red completa de lagos de agua de deshielo conectados entre sí bajo las rápidas corrientes de hielo. ¡Y había cientos de ellos! La glacióloga del Instituto de Oceanografía Scripps, Helen Amanda Fricker, pensó que los cambios de elevación medidos por el ISAT ocurren debido a la dinámica de estos lagos. No retienen el agua de deshielo de forma estática. En cambio, se llenan y drenan continuamente a través de un sistema de vías fluviales. Y mientras lo hacen, el hielo de arriba sube y baja. Pero, ¿a dónde drenan? ¡Al océano, por supuesto! ¡Y drenan mucho! Un estudio reciente en el que participó Fricker muestra que el drenaje de un lago vertió 750,000 millones de litros en el océano en solo 3 días. Innumerables misterios sobre cómo funciona la naturaleza aún esperan ser resueltos. Pero haber encontrado los 2 nuevos lagos les dará a los científicos una mejor idea de cuán rápido cambiará la capa de hielo en la Antártida a medida que el clima se vuelva más cálido. Y cómo esto afectará las corrientes oceánicas globales y el aumento del nivel del mar. El ciclo de llenado y drenaje de los lagos también trae como resultado que la capa de hielo sufra grietas. Entonces, la información que encuentren de estos nuevos lagos también les dará una mejor comprensión del daño en la superficie del hielo. También podrán evaluar cómo este sistema de llenado y drenaje influye en la velocidad a la que el hielo se desliza hacia los océanos y mares. Y eso significa que pueden evaluar cómo el agua dulce añadida puede alterar los ecosistemas marinos. Este descubrimiento también puede ayudar a descubrir si hay vida bajo el hielo. ¡Wow! Los científicos perforaron alrededor de 1000 metros de hielo y encontraron que las muestras de agua tomadas de uno de los lagos contenían aproximadamente 10,000 bacterias por mililitro. Un número tan alto es una buena señal, porque eso significa que las aguas heladas también podrían albergar formas de vida superiores, tal vez microfauna, y uno de estos nuevos lagos podría incluso ser su hogar. Pero lo más emocionante es que estos nuevos lagos podrían ayudar a los científicos a comprender si es posible que exista este tipo de vida en otros planetas. Se cree que cualquier forma de vida debajo de la superficie congelada del planeta Marte podría seguir los patrones que se ven en los lagos de la Antártida. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se encuentren pistas sobre qué tipo de vida pudo haber existido en el planeta rojo. Sin embargo, no querrás estar ahí durante el invierno. En nuestro planeta, las temperaturas más bajas están cerca de los menos 90 grados centígrados. En el 2010, por ejemplo, hubo un registro de menos 93 grados centígrados, y es posible que sientas este frío mucho más debido a los vientos fuertes y secos. ¿Sabías que el tamaño de la superficie de hielo de la Antártida también cambia a lo largo del año? En verano tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, pero cuando es invierno, crece hasta los 19 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, a pesar del cambio, en la Antártida se encuentra la acumulación de hielo más grande de la Tierra. Lo siento, Ártico, tú pierdes. ¿Conoces a estos lindos pingüinos? Bueno, ellos son los habitantes de este continente, y no los humanos. La Antártida es tierra de nadie, porque ningún país la posee. Pero, ¿sabes quiénes son sus verdaderos dueños? 5 especies diferentes de pingüinos, focas y orcas. A pesar de las duras condiciones, puedes visitar el continente como turista o investigador. Alrededor de 5,000 personas residen ahí durante el verano, en bases científicas, pero cuando llega el invierno, el número se reduce a 1,000. La capa de hielo de la Antártida constituye el 70% de las reservas mundiales de agua dulce. Imagina qué pasaría si se derritiera. Los niveles globales del mar se elevarían casi 60 metros. Pastizales de Puna, Perú.
Un desierto descubierto, tierra rocosa y una gran nada. Ah, no, espera. Ahí está la yareta. La yareta es una planta con flores que se ve tan única que podrías pensar que está retocada con Photoshop. Así de diferente es del resto del desierto. A primera vista, parece unas rocas cubiertas de musgo, pero estamos hablando de una planta de 3000 años que se encuentra en las heladas praderas de la Puna de los Andes. Esta planta crece en paquetes y son tan densos que podrías pararte encima de un arbusto de yareta y soportaría tu peso sin problemas. Lago Manchado, Canadá. Lo llaman el lugar más mágico de Canadá. En invierno y primavera, este es solo un lago normal que se parece a cualquier otro. Pero intenta ir allí en verano, cuando el agua comienza a evaporarse. Te sentirás como si hubieras entrado en un mundo diferente, un paisaje de lunares con manchas azules, verdes y amarillas. Durante el verano, hay más de 300 piscinas y se ven mágicas. A lo largo de los siglos, la gente creyó que cada una de ellas tenía diferentes propiedades curativas. Ah, y la explicación de los colores vibrantes es ciencia pura. Cada uno de ellos tiene una alta concentración de diferentes minerales. Río Tinto, España. Durante más de 5000 años, el Río Rojo ha estado rodeado de minas llenas de cobre, plata, oro y otros minerales. Le dan al río su color rojizo único. La gente estuvo minando esa área durante siglos, hasta que toda la industria comenzó a desvanecerse. Las minas permanecieron abandonadas hasta que fueron redescubiertas en el siglo XVIII. El río es bastante impresionante, pero también es muy peligroso para las personas debido a su alta acidez. Las bacterias en el agua crean condiciones similares a las que se pueden encontrar en otros lugares de nuestro sistema solar. Por ejemplo, los científicos creen que hay algo similar en una de las lunas de Júpiter, Europa. Un océano ácido se esconde debajo de la superficie de esa luna. Bahía de Toyama, Japón. Si estás caminando por la orilla de la bahía de Toyama en Japón, es posible que tengas suerte de ver la mística luz azul neón. Viene desde abajo del agua e ilumina el mar nocturno. No hay muchos lugares donde puedas ver un fenómeno como este. Es el calamar luciérnaga el responsable del impresionante espectáculo. La criatura vive a una profundidad de más de 200 metros bajo la superficie. Pero en primavera se reúnen cerca de la costa. A veces, las olas incluso los arrastran a la orilla. La luz que emiten estos animales es en realidad un camuflaje que les ayuda a esconderse y protegerse. Durante el día, los calamares vuelven a las profundidades, pero regresan a la fiesta cerca de la orilla por la noche. La luz que producen no es tan brillante como para leer un libro en la oscuridad, pero sigue siendo bastante impresionante. Geyser Fly, Nevada, Estados Unidos. Imagina que estás en un cohete espacial. En un momento, te das cuenta de que has entrado en la atmósfera de algún planeta desconocido. Ni siquiera te has dado cuenta de que está ahí. La gravedad del planeta comienza a tirar de tu cohete hacia abajo. Pronto, aterrizas en la superficie. Afortunadamente, tu nave espacial es lo suficientemente resistente como para permanecer intacta, así que te pones el traje espacial y te arrastras afuera. Justo frente a ti, hay algo que nunca has visto antes. Naturaleza increíble, colores increíbles y algo extraño parecido a una montaña. Y de repente, arroja una columna de agua hirviendo. Sacudes la cabeza, esta vívida imaginación tuya. De hecho, estás en Nevada, mirando el Fly Ranch Geyser. No te decepciones, sigue siendo maravilloso. El geyser apareció en la década de 1960 cuando una empresa de energía geotérmica perforó un agujero. Esto permitió que el agua subterránea escapara. ¿Y los colores similares a los que puedes ver en el Parque Nacional de Yellowstone? Bueno, todo es culpa de las algas. Hablando de Yellowstone, ese es otro lugar que parece importado de otra galaxia. En un área más grande que los estados de Delaware y Rhode Island combinados, hay más de 10.000 características hidrotermales, 500 géiseres e increíbles cascadas. Tsingy de Bemaraja, Madagascar. Ahora, aquí está el lugar donde puedes imaginar fácilmente encontrarte con algunos animales antiguos. Casi puedes verlos escondidos en algún lugar entre las rocas puntiagudas que suben hasta 100 metros. La mitad de este parque nacional está cubierto de bosque, y la otra mitad es rocosa, formada por la erosión del agua. El lugar es el hogar de muchos animales como camaleones, iguanas, ranas y muchas especies de lémures diferentes.
Glaciar Vatnajökull, Islandia. En tu búsqueda de las maravillas extraterrestres de nuestro planeta, no olvides pasar por Islandia. Allí encontrarás el glaciar más grande de toda Europa. En algunos lugares, el hielo puede tener más de 914 metros de espesor. Vatnajökull tiene 30 cuevas glaciares listas para ser exploradas. Esos son canales helados que una vez salieron volando de una capa de hielo, pero permanecieron atrapados dentro de los límites del valle. Y en cuanto a las famosas cuevas de hielo de Islandia, se forman cuando el agua de deshielo corre a través de un glaciar, tratando de llegar a la superficie. Esto suele ocurrir en verano, cuando las temperaturas son más altas y el flujo de agua es más turbulento. Cuando bajan las temperaturas, el agua se congela, y así se forman las cuevas. Staffa, Escocia, Reino Unido. Staffa es una isla deshabitada que parece un lugar de otro planeta. Una vez que la ves, no puedes quitarte de encima la sensación de que esconde muchos secretos. En realidad, sin embargo, es un lugar tranquilo, casi completamente dominado por aves marinas y focas. Aún así, nadie puede negar que las increíbles columnas de roca le dan a este lugar un aspecto único y misterioso. Siempre se ha animado a la gente local a difundir leyendas sobre la inusual cueva. Las propias columnas se formaron hace millones de años, principalmente debido a erupciones volcánicas. Cuevas Glowworm, Nueva Zelanda. Imagínate encontrar una entrada a una cueva mágica. Remas en tu bote, ansioso por echar un vistazo al interior y ser recompensado con una de las vistas más hermosas de la historia. Ves una cueva cerrada que parece estar bajo un magnífico cielo estrellado. No es necesario recorrer toda la Vía Láctea para encontrar algo así. Las cuevas de Waitomo en Nueva Zelanda están ahí para ti. Comenzaron a formarse hace millones de años y ahora tienen una colección impresionante de estalagmitas y estalactitas. Pero lo que las hace realmente especiales son las luciérnagas. Las cuevas albergan miles y miles de larvas luminiscentes. Los gusanos necesitan atraer insectos y parejas potenciales. Para hacer eso, usan sus colas que brillan en la oscuridad. Hay muchas cuevas como esta en la zona, y la gente las ha estado explorando durante más de 100 años. Área escénica de Gulingyuan, Jiangxi, China. Este increíble lugar tiene paisajes impresionantes y más de 3.000 pilares de piedra arsénica. Parece que la naturaleza decidió hacer su propia versión de rascacielos. Algunos de ellos son la mitad de altos que el Empire State Building. Por lo general, ni siquiera puedes ver dónde comienzan los pilares. Todo lo que ves cuando intentas distinguir lo que hay en el fondo es una niebla interminable. 2 puentes de piedra natural parecen flotar entre los pilares perdidos en las nubes. El Ojo del Sahara. Este es un misterio que permaneció oculto durante milenios. Esta formación geológica es difícil de detectar cuando estás parado en el suelo. Es por eso que no se descubrió hasta que la gente comenzó a explorar el espacio. Durante algún tiempo, los científicos pensaron que se trataba de un cráter de impacto creado por algún objeto espacial que golpeó la superficie de la Tierra. Pero después de hacer la investigación, descubrieron que el origen del ojo era completamente terrestre. En estos días, los geólogos creen que la formación del ojo comenzó hace más de 100 millones de años, cuando las placas tectónicas estaban separando el supercontinente Pangea. La roca fundida, que se elevaba hacia la superficie, creó una enorme cúpula formada por diferentes capas. Más tarde, la actividad volcánica y la erosión terminaron la apariencia de ojo. Lago Baikal, Rusia. El más profundo, el más antiguo y uno de los lagos de agua dulce más grandes del mundo, seguramente tendrá algunos secretos. El lago está helado desde principios de enero hasta mayo. En el verano, el agua es tan clara que puedes ver hasta 40 metros hacia abajo. Eso es porque el hielo derretido de las montañas de Siberia es increíblemente puro. Tampoco hay sales minerales en Baikal. Salar de Uyuni, Bolivia. Es uno de los lugares más extremos de América del Sur. El salar más grande del mundo se extiende por más de 10.400 kilómetros cuadrados. Apareció cuando los lagos prehistóricos se evaporaron hace miles de años. Una gruesa corteza salada se extiende más allá del horizonte. En un momento, ni siquiera estás seguro de dónde termina la tierra y comienza el cielo. El desierto de Atacama, Chile. El desierto más seco del mundo tiene paisajes rocosos, lagos salados, dunas y temperaturas extremas. En algunas partes del desierto,
No ha llovido durante casi 500 años. Sin agua ni nutrientes del suelo, no hay plantas. Esa es una de las razones por las que puedes sentirte como si estuvieras en otro planeta, como Marte. Pero espera que caiga la noche. Un cielo infinito lleno de estrellas parece una ventana al universo y sus misterios. La primera regla es no entrar en pánico, dice el guía, y le da un traje grueso a Michael. El clima aquí es caluroso y el traje parece muy abrigado. No puedes entrar sin él, agrega. Michael se pone el traje y siente escalofríos por todo el cuerpo. ¿Por qué está tan frío? El guía le explica que se trata de una tela única y refrescante. Salvará a Michael de un golpe de calor dentro de la cueva. Después le da un tanque de oxígeno y una máscara. ¿Vamos a bucear?, pregunta Michael. No, pero tus pulmones pueden llenarse de agua si no lo usas. A Michael le tiemblan las rodillas de miedo y comienza a arrepentirse. Bienvenido a una de las cuevas más peligrosas del planeta, dice el guía, mientras entra en el oscuro espacio al pie de una montaña. Este lugar se conoce como Cueva de los Cristales y se encuentra en México. El magma se filtró aquí desde las entrañas calientes de nuestro planeta hace 26 millones de años. Llegaba y se enfriaba una y otra vez. Había tanto magma que formó una montaña. Junto con el magma apareció un agua rica en minerales que se filtró por los túneles de roca y formó una cueva debajo de la colina. Entonces algo extraño apareció en estas aguas calientes, algo que parece de otro planeta. Michael desciende por la cuerda e ilumina la intensa oscuridad con una linterna. El aire se vuelve caliente y pesado. Unas partículas microscópicas de agua revolotean por el lugar. Michael desciende 300 metros, acompañado por el guía, lo que equivale a más de la mitad de la altura del Empire State Building. La temperatura del aire se eleva. Es como si se acercaran al núcleo de la Tierra. Finalmente, el descenso termina y saltan a tierra firme. El guía se pone una máscara de oxígeno y le dice a Michael que haga lo mismo. No se puede respirar un aire tan húmedo y ácido. Los pulmones podrían llenarse de agua, lo que te traería consecuencias desastrosas. Michael siente que camina a través de una niebla muy espesa. La temperatura alcanza los 58 grados Celsius, superando a los desiertos más calientes del mundo. Michael ilumina su camino y ve algo grande, blanco y brillante. Un enorme cristal emerge del suelo y llega hasta arriba. Toda la cueva está llena de estas cosas enormes. Se extienden en diferentes direcciones y se apoyan en el techo y las paredes. En algunas partes bloquean el camino y en otras funcionan como puentes. Michael se sube a uno de los cristales y camina sobre él. El guía le explica que cada columna está hecha de yeso. Tú ya conoces esta sustancia. Se utiliza para fabricar un material de construcción, las placas de yeso. Michael toca la superficie dura de uno de los cristales. Es como si hubiera sido construido por una antigua civilización. El guía dice que todo lo que hay dentro de esta cueva es natural. Este lugar fue hallado por 2 mineros en el año 2000. Desde entonces, los científicos han descubierto que algunos cristales tienen 500,000 años de antigüedad. Además, aquí puedes encontrar uno de los mayores cristales naturales del mundo. Mide unos 11 metros de largo y pesa 55 toneladas. Este lugar se llenó de agua rica en sulfato de calcio, un compuesto capaz de formar minerales. Aquí predomina una variedad incolora de yeso. El agua y el aire cálido ayudaron a formar los cristales. La humedad y la temperatura no han cambiado durante siglos, por lo que estas columnas siguen creciendo incluso hoy en día. Es un lugar fascinante. Michael quiere quedarse más tiempo para explorar la cueva, pero, por desgracia, es peligroso. Podrían perderse o resbalar en las rocas de yeso. Además, están quedando sin oxígeno, así que tendrán que volver a subir. Salen de la cueva y se encuentran con la policía. Resulta que está prohibido que los turistas ingresen a la cueva. Incluso los científicos deben obtener un permiso especial para entrar. Y es por una buena razón. La cueva es uno de los lugares más peligrosos del planeta. Michael y el guía pagan una multa y abandonan México. La siguiente parada es Italia. Hiciste bien en traer una buena cámara, dice el guía. Esta es una de las cuevas más fascinantes de todo el mundo. Necesitas el mejor equipo para fotografiar esta belleza. Michael y el guía se encuentran en un pequeño bote. Navegan por la costa de la isla de Capri, en Italia. Por suerte, esta vez no habrá ningún peligro. Se acercan a una pequeña grieta dentro de la montaña y dan con la entrada a la Gruta Azul. El agujero es tan pequeño
que solo puede pasar un bote. Michael y el guía entran a otra dimensión. La cueva está llena de agua. Las paredes brillan con una luz azul que proviene de las profundidades del lago. Michael toma fotos de la cueva y se da cuenta de que la entrada brilla con una luz blanca intensa. Son los rayos del sol que iluminan la cueva al entrar. Hay otro agujero bajo el agua. La luz del sol pasa a través de él, llenando el lago con un brillo azul. Pero es hora de seguir su camino. La siguiente cueva está en Nueva Zelanda. Nuestros protagonistas llegan a la isla norte. Hay un lugar en lo profundo del subsuelo con cuevas sinuosas y complejas. Aparecieron hace unos 30 millones de años. Michael y el guía se acercan a la entrada de la oscura cueva. Michael enciende una linterna. «Apágala», dice el guía. «No la necesitas adentro». Cuando entran, Michael abre la boca. Toda la cueva está llena de linternas brillantes. Se trata de seres vivos, luciérnagas. Brillan con una luz azul. Michael siente que está en otro planeta. La entrada a la cueva está limitada para no perjudicar a las luciérnagas. Los científicos utilizan equipos automatizados para monitorear la cueva. Vigilan la temperatura y el nivel de dióxido de carbono necesarios para mantener a los insectos brillantes con vida. Si entraran muchas personas, el nivel de dióxido de carbono aumentaría. El tiempo de visita también es limitado, así que piden a Michael y al guía que abandonen el lugar. «Ahora vamos a ver algo espeluznante», dice el guía. «¿Estás listo?» La siguiente parada es California. Esta cueva se conoce como Moaning Caverns. Parece bastante normal desde afuera, pero el guía está un poco nervioso y asustado. Se enganchan la cuerda al cinturón y dan inicio al largo descenso. El fondo tiene unos 50 metros de profundidad, la altura de un edificio de 14 pisos. No parece tan grande comparada con la cueva de los cristales. A medida que Michael va bajando, todo se vuelve frío y oscuro. Para entonces, los sonidos de arriba desaparecen. Se hunden lentamente en un silencio ominoso. «¿Qué sucede?», pregunta Michael, sobresaltado. «Creo que oí una voz abajo». El guía se lleva el dedo a los labios para que Michael guarde silencio. Un fuerte y prolongado gemido humano procede de las oscuras profundidades de la cueva. Durante unos segundos, Michael se queda helado. Después comienza a subir rápidamente por la cuerda. El guía se ríe. Oyen otro gemido. Michael sale de la cueva y tira de la cuerda del guía para sacarlo. El guía le explica que esta es una de las cuevas más espeluznantes del mundo. El aire y el viento circulan en el interior y crean un sonido similar a un gemido. Los turistas suelen bajar para poner a prueba sus nervios. Además, se han encontrado unos 100 esqueletos de personas antiguas en el fondo de la cueva. Y nadie sabe cómo llegaron allí. Michael no quiere volver a entrar. Así que le pide al guía que le cuente cómo se forman las cuevas. Todo comienza cuando el suelo absorbe la lluvia ácida compuesta por agua y dióxido de carbono. El líquido penetra a través del suelo y entra en contacto con las superficies de las rocas duras. Cuando el agua toca la piedra caliza o la dolomita, las disuelve y ayuda a formar un espacio vacío. Cada año hay más espacio alrededor. La lluvia sigue cayendo y acumulándose en este espacio abierto. El agua forma un arroyo o un río subterráneo, y así comienza la erosión de las rocas duras. Miles de años después, aparece un espacio lo suficientemente grande como para que un humano pueda entrar, y este espacio se convierte en una cueva. Cuando la erosión se combina con las estalactitas y estalagmitas, se forman cámaras y columnas impresionantes. Por cierto, esta es la diferencia entre estalactitas y estalagmitas. Las estalactitas cuelgan del techo, las estalagmitas asoman del suelo. Hacen falta cerca de 1 millón de años para desarrollar estos paisajes subterráneos. Por eso, cada vez que caminas por estos lugares, entras en contacto con el pasado antiguo de nuestro planeta. Descubrir lugares ocultos en nuestro planeta es muy emocionante. Hoy te llevaré a un viaje que no olvidarás por mucho tiempo. Ponte el traje, esto se va a poner muy frío. Te subes a un avión y aterrizas en la isla cubierta de hielo que es Groenlandia. Te recibe una vista increíble de la aurora boreal, también conocida como aurora polar. No puedes creer lo que ven tus ojos mientras tu guía te cuenta lo raro que es este fenómeno. Normalmente la gente se pasa días intentando cazarlo. Te sientes afortunado y te tomas tu tiempo para apreciar estas hermosas luces verdosas danzantes. Te alegras de haber traído esa cámara, ¿cierto? Entre clic y clic,
te enteras de que la aurora boreal es el resultado de unos acontecimientos bastante accidentados. Este espectacular espectáculo de luces se produce cuando las partículas de alta energía procedentes del Sol chocan con la atmósfera superior de la Tierra. El segundo día, sigues explorando el lugar desde el aire. Quizá no te sorprenda, pero Groenlandia es una de las islas más grandes del mundo. A bordo de un helicóptero podrás contemplar el infinito paisaje helado. Por si te da curiosidad, ahora estás volando sobre 1,7 millones de kilómetros cuadrados de hielo grueso. ¿Qué hay ahí abajo? Parece una familia de osos polares. No quieres acercarte demasiado, por supuesto. Las condiciones de Groenlandia pueden ser demasiado duras para la gente que viva ahí, pero algunas especies animales se desenvuelven muy bien en esta tierra helada. Hablo de los renos, los lobos y los zorros árticos. De camino a Groenlandia probablemente hayas hecho una parada en Copenhague. Dinamarca es uno de los pocos países que tienen vuelos comerciales a Groenlandia. No lo sabías antes, pero descubres que la isla forma parte del Reino de Dinamarca. En el mapa está justo entre los océanos Ártico y Atlántico. Tienes suerte de contar con un piloto local que te habla de los secretos que esconde este paisaje. Debajo de esta superficie blanca de 3 kilómetros existe un mundo totalmente diferente. Un mundo lleno de cañones, cráteres tallados por meteoritos y fósiles vegetales milenarios. Estás más que emocionado por ir a visitar cada uno de estos lugares, pero, por supuesto, tendrás que usar tu imaginación, ya que todo está oculto bajo el hielo. Lo creas o no, casi el 80% de la superficie de la isla está cubierta por él. La primera parada de tu viaje es el Gran Cañón de Groenlandia. Aterrizas no muy lejos de él, en algún lugar del norte de la isla. Tal vez sepas que los cañones son valles profundos y estrechos con paredes empinadas, pero apuesto a que no sabías que la palabra cañón hace referencia a un tubo o una cañería. Ahora bien, este Gran Cañón tiene algunas similitudes con el de Estados Unidos. En primer lugar, el tamaño. Tiene al menos 750 kilómetros de largo y hasta 800 metros de profundidad en algunos lugares. Hay un verdadero valle subglacial ahí abajo. Y si te preguntas cómo sucedió esto, bueno, el cañón probablemente fue formado por un río que atravesó Groenlandia antes de que el hielo se hiciera cargo de él. Oh sí, Groenlandia no siempre ha estado cubierta de hielo, solía ser verde, de ahí proviene su nombre. Muchos otros lugares helados de la Tierra, como la Antártida, estuvieron cubiertos de vegetación. Los científicos han descubierto que, en el pasado, Groenlandia no tenía hielo. Con la ayuda de un radar aéreo, hicieron descubrimientos sorprendentes. Por cierto, el hielo es invisible para la tecnología del radar. Si te cuesta creerlo, prueba poner un cubito de hielo dentro de tu microondas. No se derretirá ni se calentará. Un reciente descubrimiento de plantas fosilizadas permitió a los investigadores estimar que Groenlandia solía ser mucho más cálida de lo que podían imaginar. En 2021, una investigación realizada por la Universidad de Vermont halló fósiles de ramas y hojas, lo que dejó a los investigadores muy confundidos. Esperaban descubrir arena y rocas en la capa más profunda de hielo. En su lugar, encontraron una prueba clara de una flora rica. A juzgar por lo que has visto del paisaje, es difícil creer que solía haber bosques ahí. Hoy en día encontrarás algo de vegetación de tundra en la parte costera de la isla, y eso es todo. Pero según el material genético encontrado en estas plantas fósiles, los investigadores creen que la isla solía ser mucho más verde. Es muy probable que hubiera bosques llenos de insectos con mariposas y escarabajos volando por doquier. La temperatura promedio de la isla variaba de 10 grados centígrados en verano a menos 17 grados centígrados en invierno. La operación Icebridge de la NASA ha sobrevolado Groenlandia más de 100 veces. Esto ha permitido a los investigadores crear mapas 3D de la isla y averiguar la edad de cada capa de hielo en Groenlandia. Ellas pueden ayudar a responder muchas preguntas científicas, ya que se forman a lo largo de miles de años. Se trata de capas de nieve sobre más nieve. La nieve se compacta y se convierte en hielo, creando así lo que llamamos una capa de hielo. ¿Recuerdas los fósiles de los que hablamos? Se cree que son del periodo Eemiano, que tuvo lugar hace 130.000 a 115.000 años. Según las innovadoras imágenes en 3D de la NASA, podemos ver 3 periodos climáticos distintos dentro de la capa de hielo. La capa superior es bastante plana y uniforme. Si decidieras ir más profundo, encontrarías la capa formada durante la última glaciación. Es más compleja y accidentada.
El hielo ahí es más oscuro que el que se ve en la superficie. Si dejas que tu mente divague, puedes imaginar cómo era esta parte del mundo cuando los mamuts vagaban por ella. Si siguieras cavando, acabarías encontrando restos de hielo del periodo Emiano del que te he hablado. Dicho eso, los cañones no son lo único inusual que se encuentra bajo el hielo. Si pudieras echar un vistazo bajo todas esas capas de nieve, verías una impresionante cordillera y también fiordos. En 2017, los científicos crearon un mapa que mostraba el aspecto de Groenlandia sin todo ese hielo. Había una depresión en forma de cuenco en el centro de la enorme isla. Esta depresión era probablemente un antiguo lago. A su alrededor había un círculo de cordilleras costeras. Este escenario probablemente se parecía a los paisajes de la Patagonia moderna. Grandes montañas con cimas nevadas, rodeando lagos cristalinos. Este antiguo lago de Groenlandia es una maravilla en sí mismo. Imagina una fosa del tamaño de Rhode Island y Delaware juntos. Se cree que el lago abarcaba más de 7,000 kilómetros cuadrados y en otros tiempos fue alimentado por al menos 18 arroyos diferentes. Estas aguas azules y cristalinas eran sin duda muy atractivas y heladas, por supuesto. Si decides bañarte en ellas, ten cuidado, el agua podría alcanzar los 240 metros de profundidad en algunos lugares. En el tercer día de tu aventura, descubres un verdadero parque acuático bajo el hielo. Mientras paseas por la isla, tu guía te dice que estés atento a las grietas de la superficie. Estas grietas son las responsables del moderno salón acuático que hay ahí debajo. El agua de deshielo y el agua de lluvia fluyen por las grietas hasta el lecho del río. Esto forma un paisaje de lagos y arroyos que recuerdan a joyas, llenos de agua cristalina. Los investigadores calculan que existen unos 60 lagos pequeños bajo el hielo. Y sí, son lagos de verdad. Quizá uno de los elementos ocultos más impresionantes de esta isla sea un cráter de meteorito. Debajo del glaciar de Hiawatha se encuentra un cráter de impacto de 30 kilómetros de ancho, lo suficientemente grande como para tragarse la ciudad de Washington. Al parecer, un asteroide de hierro de 1,5 kilómetros de ancho golpeó la atmósfera de la Tierra en los últimos 100,000 años y eligió Groenlandia como punto de aterrizaje. Si alguien hubiera estado cerca para verlo, habría sido testigo de un verdadero espectáculo. Una bola de fuego blanca y resplandeciente atravesando el cielo. Los científicos especulan que, si aterrizó en una capa de hielo, de seguro vaporizó tanto el agua como la roca. Un testigo hipotético a cientos de kilómetros del lugar del impacto habría oído un trueno ensordecedor y experimentado vientos huracanados. Tiene sentido. La velocidad aproximada de los meteoros que entran en la atmósfera de la Tierra es de 72,000 kilómetros por hora. A modo de comparación, esto es 2,5 veces la velocidad de una nave espacial. Sería imposible que no hiciera ruido y dejara un enorme cráter en el suelo. El avión se partió en 3 grandes piezas y se estrelló contra la ladera. Al hacerlo, esparció trozos por toda la nieve. Las alas se desprendieron y el cuerpo principal de la aeronave se dividió en 2 partes. Las llamas crepitaban en lo que quedaba del avión. 7 de los 9 miembros de la tripulación sobrevivieron al accidente. Todos eran parte de la misión de 1946 de Estados Unidos para cartografiar el continente antártico. Había 13 barcos, 23 aviones y 4,700 personas para realizar el trabajo. Solo tenían 2 meses de verano allí antes de que el clima empeorara. El USS Pine Island llevó 3 hidroaviones en su misión. Uno de ellos, llamado George I, tenía una tripulación de 9 personas. Fueron en su primera misión de 10 horas. Más tarde, cuando llegó el momento del segundo vuelo, el clima empeoró, con mares tormentosos y baja visibilidad. Pero decidieron arriesgarse y volar de todos modos. Se suponía que sería una aventura épica, e incluso el capitán de Pine Island se unió a la expedición. El piloto, Ralph Frenchy LeBlanc, era muy experimentado y no estaba preocupado por el clima. El avión estaba amarrado a unos pequeños botes, pero las olas eran tan fuertes que las cuerdas que lo sujetaban comenzaron a dañar el cuerpo metálico de la aeronave. Los miembros de la tripulación tuvieron que colocar 4 propulsores espaciales, llamados botellas de despegue asistido por cohetes, para ayudar al avión a despegar. Lo logró después de una carrera de aproximadamente 8 kilómetros, pero se encontró de inmediato con una tormenta de nieve cegadora.
James Robbie Robbins tenía apenas 19 años en ese entonces, pero ya contaba con 1500 horas de experiencia como operador de radar en ese tipo de hidroavión. Una vez voló con éxito durante 9 horas a través de una espesa niebla y nubes en Groenlandia, así que confiaba en sus habilidades. El radar mostraba una cordillera a 32 kilómetros. Los icebergs se esparcían. Todo era correcto. Tenían que volar bajo para tomar fotos para el mapeo, y era imposible con mal tiempo. Así que el piloto decidió girar el avión para regresar al barco. De repente, este chocó contra algo. En ese momento, no sabían qué era, pero luego se dieron cuenta de que era una cresta cubierta de nieve que estaba oculta y no se veía en el radar. El fuerte estruendo asustó a todos a bordo. El piloto y el copiloto rápidamente empujaron los controles del avión para intentar elevarlo de nuevo al cielo. Pero solo unos segundos después, el tanque de combustible en la parte delantera explotó. El impacto con una cresta probablemente agrietó uno de los tanques de combustible, por lo que el gas comenzó a filtrarse. Los vapores del gas podrían haber estallado en llamas por una chispa eléctrica o los motores calientes del avión. La explosión fue tan fuerte que dividió la aeronave en 3 partes. El piloto estaba herido y atrapado de cabeza en la parte delantera en llamas de la aeronave. Algunos de los otros hombres también estaban gravemente heridos. Muchos se arrastraron fuera de los escombros y otros habían sido expulsados al caer en la nieve durante el accidente. La mayoría de ellos ni siquiera podía recordar la explosión o el impacto. El equipo logró sacar al piloto atrapado entre los restos y lo colocó en un saco de dormir en la parte trasera del avión. También intentaron ayudar a Frederick Williams, quien estaba gravemente herido. Lo colocaron sobre un pedazo de escombro para mantenerlo inmóvil y lo envolvieron en mantas para mantenerlo caliente. Desafortunadamente, aunque hicieron lo mejor por cuidarlo, Williams falleció unas horas después. Lamentablemente, el navegador, alférez Max López, y el operador de radio, Wendell Henderson, tampoco sobrevivieron al accidente. Los 3 tripulantes contaban con solo una manta, así que se turnaban para permanecer en el medio, donde hacía más calor. Durante los primeros 3 días, el clima fue realmente malo. Nevó mucho y el cielo estaba muy oscuro y nublado. La tripulación comenzó a buscar entre los restos por algo útil. Cerca de lo que solía ser la parte trasera del avión, encontraron 3 cajas grandes de pemmican. Es un tipo de comida de emergencia que tiene todo lo necesario para mantenerse saludable, pero no es la más deliciosa del mundo. Cada caja tenía alrededor de 100 vasos de papel llenos de esta comida especial. También encontraron mejor comida en las raciones de vuelo. Había bistecs, papas, verduras enlatadas, pan, mantequilla, sal, pimienta, azúcar, leche enlatada, algunas galletas e incluso 2 latas grandes de mantequilla de maní. Tenían suficiente comida para durar un tiempo y pensaron que el pemmican los ayudaría a pasar el largo y oscuro invierno si fuera necesario. Todos los alimentos frescos estaban escondidos en la nieve donde solía estar la cocina, así que tuvieron que desenterrarlos. Obtuvieron la mayor parte del azúcar lamiéndola de la nieve y separándola por su sabor. La tripulación también encontró una pequeña estufa de 2 quemadores en los suministros de emergencia, pero no tenían combustible. Afortunadamente, el avión aún tenía algo de combustible en los tanques, así que aprovecharon una de las líneas y tuvieron suficiente para durar mucho tiempo. Mantuvieron los quemadores encendidos constantemente para derretir nieve y llenar los 2 o 3 recipientes de agua que contenían alrededor de 15 o 18 litros cada uno. Parecía que se necesitaban 15 o 20 ollas de nieve para llenar solo una taza de agua. Después de 3 días, el clima mejoró. El cielo estaba despejado y el sol brillaba intensamente. Desde donde estaban, podían ver el océano colina abajo. Mientras exploraban los restos, encontraron más sacos de dormir, una cámara con película y otros suministros como un trineo y una balsa salvavidas para 9 personas. Pasaron los días y el sol nunca se ocultaba. Las enormes y hambrientas gaviotas que rondaban justo al lado del naufragio estaban poniendo de los nervios a todos. Para distraerse un poco, la tripulación jugaba a un viejo juego de la marina llamado Salvo. Es como un juego de batalla naval para 2 jugadores donde tu misión es encontrar y derrotar todos los barcos de tu rival.
También tomaron algunas fotos de todos y del naufragio desde diferentes ángulos con una cámara Brownie Box que llevaban en el avión. El operador de radar pintó grandes letras amarillas en las alas del avión con los nombres de los miembros fallecidos de la tripulación para asegurarse de que los rescatistas supieran lo que había sucedido. En el día 13, finalmente apareció un avión de rescate. Todos gritaban, movían los brazos, hacían de todo para llamar la atención del piloto, pero el avión no se detuvo y siguió volando. 2 horas después regresó y Robbins, apurado, arrojó combustible sobre una pila de material inflamable y le prendió fuego. La explosión fue tan grande que le quemó las cejas, pero funcionó. El avión giró y voló hacia ellos, moviendo sus alas como señal de que los había visto. El piloto dejó caer una nota atada a un peso. Decía, si pueden caminar hasta el lago, formen un círculo. Si no, hagan una línea recta. El lago estaba a 16 kilómetros de distancia, pero sabían que no tenían opción más que llegar allí, así que formaron un círculo señalando que estaban listos para ser rescatados. Luego se pusieron a trabajar. Apilaron sacos de dormir en un trineo y colocaron a su piloto herido encima. Robbins tomó una brújula del avión siniestrado y la sujetó al manillar del trineo para ayudarlos a guiarse. 3 hombres tiraban del trineo mientras otro caminaba detrás, asegurándose de que se mantuvieran en el camino correcto. La nieve era tan profunda que a menudo se hundían hasta la cintura. La travesía se tornó más fácil cuando llegaron a tierra firme. Por eso les tomó 24 horas recorrer los 16 kilómetros hasta la costa. A medida que se acercaban, una densa niebla se levantó, impidiéndoles ver el avión de rescate. Pero el piloto arrancó los motores y la tripulación siguió el sonido. Pronto, 2 rescatistas llegaron en una balsa y les ayudaron a remar hasta el avión que los esperaba. Subieron a bordo y volaron de regreso a su barco, el Pine Island. Todos los sobrevivientes fueron llevados al USS Philippine Sea y posteriormente regresaron a casa. Para 6 de los 9 hombres que se estrellaron en la isla Thurston, la vida continuó. Fue a principios del siglo XX. 2 rivales, Robert Scott y Rod Amundsen, emprendieron sus expediciones para convertirse en las primeras personas en la historia en llegar al Polo Sur. La carrera no fue fácil y terminó trágicamente para Scott. Amundsen ganó e instaló su tienda en el polo antes que nadie. Un miembro de la expedición de Scott, conocida como Terra Nova, el geólogo británico Thomas Griffith Taylor, no solo sobrevivió a las duras condiciones, sino que también hizo un descubrimiento inesperado. Encontró una cascada de lo que parecía ser sangre en la base rocosa del glaciar, que ahora lleva su nombre en 1911. A los científicos les llevó más de un siglo descubrir la razón de su escalofriante color. Un equipo de científicos estadounidenses viajó al glaciar Taylor con potentes microscopios electrónicos para analizar su contenido. Estudios previos habían rascado la superficie del enigma carmesí, pero nadie había realizado un análisis a gran escala de su composición mineralógica. Estos investigadores llevaron todo un arsenal de equipos analíticos y detectaron pequeñas nanoesferas ricas en hierro. Estas partículas diminutas, de un centésimo del tamaño de los glóbulos rojos humanos, se originan a partir de antiguos microbios. Florecen abundantemente en las aguas de deshielo del glaciar Taylor. Estas nanoesferas están repletas de hierro, silicio, calcio, aluminio y sodio, y forman una composición única que pinta el agua subglacial de un vivo tono de rojo. Estas nanoesferas no poseen la estructura cristalina habitual de los minerales, por lo que los métodos de detección anteriores no lograron localizarlas. Las profundidades gélidas de glaciar Taylor albergan una antigua comunidad microbiana que ha prosperado en aislamiento durante miles o incluso millones de años. Este descubrimiento podría ayudarnos en la búsqueda de vida fuera de la Tierra. El Dr. Ken Levy, un científico de investigación de la Universidad de Johns Hopkins, tiene un impresionante conocimiento en materiales planetarios y en el análisis de muestras marcianas. Decidió averiguar qué sucedería si un astromóvil de Marte aterrizara en la Antártida. ¿Podría averiguar qué hace que las cataratas de sangre sean tan fascinantemente rojas?
Entonces, los investigadores simularon un aterrizaje en las cataratas de sangre como si fuera un sitio marciano. Utilizaron técnicas inspiradas en los astromóviles que exploran el planeta rojo. Las muestras que recogieron fueron enviadas a las instalaciones de procesamiento de Johns Hopkins. Allí Libby desató el poder de la microscopía electrónica de transmisión y reveló las enigmáticas nanoesferas. Llegó a la conclusión de que nuestros métodos actuales de análisis de las superficies de otros planetas con astromóviles se quedan cortos. No pueden desentrañar la verdadera naturaleza de los materiales ambientales, especialmente en planetas fríos como Marte. Estos materiales pueden ser muy pequeños y no cristalinos, lo que interfiere con nuestros métodos de detección. Para captar la esencia de los planetas rocosos, necesitaremos microscopios electrónicos de transmisión. Aún no es factible montar uno en un vehículo marciano, pero podría significar el comienzo de una nueva era en la exploración espacial. ¿Alguna vez has visto una cascada en llamas? Cada febrero, cuando las estrellas se alinean de manera correcta, las cataratas Horsetail del Parque Nacional Yosemite reciben un cambio de imagen sensacional. Cuando el sol se pone, sus rayos golpean la cascada en el ángulo perfecto, transformándola en un despliegue ardiente de vibrantes tonos naranjas y rojos. No sabemos exactamente quién descubrió este milagro natural ni cuándo. Es posible que los habitantes originales del valle lo supieran, pero lo mantuvieron en secreto. No fue hasta 1973 cuando el fotógrafo Galen Rowe tomó la primera foto conocida de la cascada, que luego hizo pública. Desde entonces, el sitio se ha convertido en una sensación global, se ha propagado como un incendio por las redes sociales y ha llamado la atención de multitudes lejanas y cercanas. Esta magnífica cascada atrae a cientos de personas cada año, pero solo pueden ver el espectáculo bajo ciertas condiciones. Lo primero es lo primero, la catarata necesita un flujo constante de agua. Si no hay suficiente nieve en febrero, la cascada no tendrá suficiente agua para crear la magia. Las temperaturas deben ser algo cálidas para derretir la nieve durante el día. Si hace demasiado frío, la nieve permanece congelada y el espectáculo de fuego no se produce. En segundo lugar, necesitamos un cielo despejado en el oeste al atardecer. Los rayos del sol necesitan un camino recto para golpear la catarata Horsetail y hacerla cobrar vida. Y dado que el clima en Yosemite cambia mucho, las nubes pueden despejarse mágicamente justo a tiempo para el espectáculo. Si todas las condiciones son las correctas, presenciarás las cascadas de fuego en todo su esplendor durante unos 10 minutos. El misterio de las piedras navegantes del Parque Nacional del Valle de la Muerte en California ha desconcertado a los científicos durante años. Las piedras pesadas parecen tener mente propia y se mueven a través de Racetrack Playa, un lecho de lago seco. Dejan detrás un rastro en el barro agrietado. Había todo tipo de teorías para explicar este fenómeno, desde campos magnéticos y diablos de polvo que son remolinos fuertes hasta bromistas traviesos. Nadie ha presenciado en realidad a estas rocas en acción, lo que aumenta aún más el misterio. En el año 2006, un científico de la NASA llamado Ralph Lawrence entró en escena. Estaba estudiando las condiciones climáticas en otros planetas, pero no pudo resistir el atractivo del Valle de la Muerte y sus esquivas piedras navegantes. Tuvo un momento eureka mientras jugueteaba en la mesa de su cocina con un contenedor de Tupperware. Lawrence llenó el contenedor con agua, dejó una pequeña roca sobresaliendo y lo metió en el congelador. Luego colocó esta construcción helada en una bandeja grande de agua con arena en el fondo y sopló suavemente sobre ella. La roca comenzó a deslizarse a través del agua, dejando un rastro en la arena. Lawrence había estado estudiando cómo el hielo puede hacer que las rocas grandes floten y se muevan a lo largo de las playas de marea en el mar Ártico. Aplicando este conocimiento, él y su equipo de investigación descubrieron que, bajo ciertas condiciones de invierno en el Valle de la Muerte, se podría formar suficiente agua y hielo para hacer que las rocas floten a través de Racetrack Playa con una ligera brisa, y mientras se deslizan, dejan su marca en el terreno embarrado. El río de 5 colores, Caño Cristales de Colombia, tiene el título no oficial del río más hermoso del mundo. Durante la mayor parte del año, parece un río común y corriente.
La verdadera magia ocurre entre las temporadas de lluvia y sequías, cuando el nivel del agua es simplemente perfecto. El singular lecho de este río está cubierto por una planta especial y cuando las condiciones son las adecuadas, estalla en un deslumbrante espectáculo de colores. Se distinguen vibrantes rojos, deslumbrantes amarillos y exuberantes verdes, todos mezclándose con el agua azul. Es como entrar a un arco iris viviente con miles de matices intermedios. Este fenomenal espectáculo solo dura unas pocas semanas, desde septiembre hasta noviembre. Durante la temporada de lluvias de Colombia, el río fluye demasiado rápido y profundo, cubriendo el lecho del río y negándole a las plantas la luz solar que necesitan para tornarse rojas. Y en la temporada seca, no hay suficiente agua para sostener la vibrante vida del río, así que tienes que atraparlo en el momento justo. La razón por la que las playas de las Maldivas brillan en la oscuridad en la noche no es un misterio, pero eso no las hace menos impresionantes. Esto sucede gracias al plancton bioluminiscente. Estas criaturas son como pequeñas bolas de discotecas submarinas que emiten un hermoso brillo azul cuando están agitadas o en movimiento. Imagina caminar a lo largo de la orilla y dejar huellas brillantes. Incluso puedes nadar por la noche entre este mágico plancton. Los investigadores han descubierto que su bioluminiscencia es en realidad un astuto mecanismo de defensa contra los depredadores. Cuando estos microorganismos emiten sus pequeñas luces azules, los atacantes se desorientan y se sorprenden. El plancton produce esta luz utilizando una sustancia química llamada luciferina. Este encantador plancton puede aparecer en cualquier momento del año, pero las mejores oportunidades de verlo en todo su esplendor luminoso son de junio a diciembre. Durante este periodo, hay un mayor volumen de plancton en los mares de las Maldivas, y así es como se forman las condiciones perfectas para un espectáculo luminoso después de que el sol se pone y el cielo nocturno toma el control. Solo serás testigo de la magia del plancton bioluminiscente cuando las corrientes marítimas los acerquen a la orilla en grandes números. Es difícil predecir cuándo sucederá este espectáculo genial, así que asegúrate de hacer tu investigación y prepárate para tomar fotos con un ISO alto para capturarlo exactamente como se ve en los catálogos de viajes. Dicen que es más rápido llegar a la Estación Espacial Internacional que evacuar a alguien de la Antártida en invierno en caso de emergencia. Así que si te preguntas cómo es ser astronauta, pero no estás listo para dejar la Tierra, considera la carrera de explorador de la Antártida. Las condiciones desérticas alrededor del Polo Sur son muy similares a las de Marte. La temperatura más baja registrada allí fue de casi 90 grados bajo cero. Puedes encontrar más meteoritos aquí que en cualquier otro lugar de la Tierra. Además, no hay luz solar durante 6 meses, al igual que en el espacio todo el tiempo. Por lo tanto, los científicos de la NASA utilizan este lugar para probar sus robots espaciales, diseñar los mejores planes de alimentación para astronautas y saber cómo se sentiría volar a otro planeta en completo aislamiento. Las primeras personas vinieron aquí con la intención de quedarse durante todo el invierno en 1899. Vivieron en una pequeña cabaña hecha de madera de pino que era del tamaño de 2 dormitorios. Las ventanas estaban tapiadas y el techo cubierto con pieles de foca. Pesados trozos de carbón lo sujetaban para evitar que el viento lo volara. Aunque fue duro, todos los hombres sobrevivieron excepto uno. Más de 100 años después, la pequeña cabaña sigue en pie y es el edificio más antiguo de la Antártida. Hoy en día, la Antártida tiene más de 40 estaciones de investigación que están abiertas todo el año y alrededor de 60 más que se utilizan solo durante los meses más cálidos. En verano, hasta 5,000 personas viven aquí realizando sus investigaciones. Los lugares donde se alojan son mucho más cómodos de lo que solían ser. Ya no hay necesidad de usar pieles de foca. La futurista Estación Princesa Elizabeth de Bélgica se mantiene caliente utilizando la luz solar y el calor de las personas y los electrodomésticos. Está cubierta de metal brillante y construida sobre rocas sólidas, con paredes que tienen más de medio metro de grosor. Estas paredes cuentan con 9 capas de diferentes materiales, como lana, papel y madera.
La temperatura interior se mantiene a unos cómodos 20 grados centígrados, incluso cuando afuera hace un frío de 50 grados bajo cero. La estación ecológica utiliza turbinas eólicas y paneles solares para obtener energía y produce más de la que realmente necesita. La estación Comandante Ferraz de Brasil está dividida en 3 niveles y es algo así como un hotel temático. La parte superior mide 9 metros de altura y cuenta con habitaciones, restaurantes y otras instalaciones para vivir cómodamente. La parte media, que mide casi 6 metros de altura, se usa para experimentos científicos y mantenimiento. La parte más baja, de aproximadamente 2 metros y medio de altura, es donde guardan cosas y estacionan vehículos. También cuenta con salas de videoconferencia, bibliotecas y salas de estar. La altura de la estación se puede ajustar dependiendo de la temperatura y el derretimiento del hielo, para que se mantenga segura y confortable para las personas que viven allí. Este diseño también ayuda a minimizar el impacto en toda la vida silvestre que la rodea. Otra interesante es la Estación de Investigación Antártica Halley 6 de Gran Bretaña, que parece un robot de Star Wars. Está compuesto por 8 secciones separadas. La estación se alza sobre unas patas altas que permiten que el viento sople la nieve lejos para que no quede atrapada en el suelo. La parte inferior tiene forma de trineo, por lo que pueden mover la estación cuando sea necesario. Esto es importante porque está ubicada sobre un enorme glaciar en movimiento que lentamente la empuja hacia el mar. Los trineos de la estación le permiten ser trasladada para estudios importantes, como la observación de la atmósfera. Esta es la primera estación de investigación que se puede mover completamente de esta manera. Algunos científicos no se quedan en las estaciones de investigación, sino que viven en tiendas de campaña sobre el hielo durante días. Pasan alrededor de la mitad del tiempo atrapados adentro porque el viento sopla grandes cantidades de nieve sobre las tiendas y bloquea la salida. Dicen que se siente como explorar el espacio. Una pregunta terrenal, sin embargo, es cómo usan el baño mientras exploran la Antártida y no están en una estación de investigación. No hay baños reales, a menos que lleves uno o lo construyas. Algunos exploradores usan una carpa especial solo para eso o construyen muros de nieve o iglús para tener privacidad. Todos los desechos deben volver con las personas al regresar a la estación de investigación. No puedes dejar residuos en la naturaleza allí según el sistema del Tratado Antártico que regula todas las actividades humanas. Podría dañar el medio ambiente. Así que, al final de la temporada, los envían de regreso a su país de origen en contenedores especiales para que nada se quede en la Antártida. Cada estación de investigación obtiene agua dulce de distintas maneras. En el pasado, había que palear nieve y hielo dentro de grandes tanques y luego calentarlos para derretirlos y convertirlos en agua. Ahora, mayormente se bombea agua de un lago que se forma cuando el hielo se derrite y se la almacena en un edificio caliente. En promedio, una estación necesita entre 10,000 y 14,000 litros de agua cada día. Para ahorrar, las personas solo pueden ducharse durante 3 minutos. Cuando el agua escasea, es posible que solo se les permita ducharse cada 2 o 3 días. Construir nuevas edificaciones en la Antártida no es algo fácil debido a la nieve que puede acumularse tan alta como un edificio de un piso, los vientos superfuertes que soplan a 140 kilómetros por hora con ráfagas aún más veloces y las temperaturas que caen a niveles extremadamente bajos. El clima solo permite el transporte durante unas 12 semanas cada verano, por lo que algunas estaciones tardan años en terminarse. Almacenar todo también es complicado, porque no hay mucho espacio y el clima es extremo. La mayoría de los materiales se mantienen en sus contenedores de envío, y para las cosas que deben mantenerse calientes, se usan contenedores de almacenamiento especiales con calefacción. Por lo tanto, los arquitectos tienen que ser creativos con los diseños y tratar de usar menos material de construcción. La base polar Bharati de la India, por ejemplo, está hecha con 134 contenedores de carga. Estos contenedores se utilizaron para llevar los materiales a la Antártida y luego se convirtieron en parte del edificio mismo, cubiertos con una carcasa especial aislante para mantenerlo caliente. En el futuro, los científicos podrían construir bases en la Antártida que no necesiten mucho material del exterior.
En 2009, David García, de la empresa danesa Map Architects, tuvo una idea genial llamada Estación de Vida Iceberg, que sería una base con muchas habitaciones, lo bastante grande para 100 personas, excavada directamente en la nieve compactada o en los icebergs desprendidos de la plataforma de hielo. Un grupo de científicos de diferentes países pasaron 26 semanas juntos en la estación de investigación Rothera. Entre ellos había un par de estadounidenses, un mecánico islandés, algunos alemanes, algunos escoceses y una persona que hablaba galés. Rara vez tenían la oportunidad de contactarse con sus seres queridos en casa porque era demasiado caro llamar por teléfono satelital. Con solo ellos mismos como compañía y pocas cosas que hacer para divertirse, hablaban mucho. Durante el trabajo, en los descansos y mientras jugaban al billar. Hablaban de todo, principalmente del clima salvaje y de los icebergs. Todos usaban el inglés para comunicarse. Con el tiempo, sus acentos comenzaron a cambiar. Al principio no lo notaron, pero formaban parte de un experimento en el que se grababan sus voces. Decían las mismas 29 palabras básicas, como comida y café. Cuando las grabaciones fueron enviadas a un equipo de Alemania, descubrieron que algunas de las palabras se pronunciaban de manera diferente. Era evidente que un nuevo acento estaba comenzando a formarse. Empezaron a pronunciar el sonido O de manera diferente. Normalmente lo pronunciamos desde la parte posterior de la garganta, y en su caso se trasladó al frente de la boca. 6 meses no es tanto tiempo en lo que respecta a cambios lingüísticos, pero tales cosas suceden cuando las personas están aisladas de los demás. Cuando hablan mucho entre sí, recuerdan cómo suena la otra persona y comienzan a imitarse sin siquiera darse cuenta. Esto podría ayudarnos a entender por qué el inglés estadounidense y el británico llegaron a ser tan diferentes. Las personas del Mayflower estaban en circunstancias similares, aisladas cuando viajaron a América del Norte. Si quieres hablar como alguien que pasa el invierno en la Antártida, aquí tienes algo de su jerga que puedes aprender rápidamente. Fatplot significa recoger basura. FOD representa Foreign Object Debris, escombros de objetos extraños. Si alguien te dice que hoy es un día Dingle Day, significa que el cielo está despejado y azul. Un smoko es un descanso para tomar té o café. Gunk significa dormir. Y mi favorito absoluto es Fox Hat, que significa noche de cine en la base. El suelo de repente comienza a temblar. Nubes de gas empiezan a formarse en el cielo y lo oscurecen en pleno día. Porciones del terreno comienzan a hincharse, levantarse e incluso colapsar. Estos son los signos inconfundibles de un volcán que está a punto de hacer erupción. Y esto es lo que podría ocurrir finalmente otra vez con el monte Spur. Está a solo unos 120 kilómetros de Angkor, una de las ciudades más concurridas de Alaska. Más de la mitad de la población del estado más al norte de Estados Unidos vive allí. Además, una gran cantidad de carga aérea pasa por su aeropuerto internacional a diario, así que cada vez que un volcán tan cerca de un centro tan vital comienza a mostrar actividad, la gente empieza a prestar atención. Solo para que lo sepas, aproximadamente 350 millones de personas en el mundo viven dentro del rango de peligro de un volcán activo. Eso significa que alrededor de 1 de cada 20 personas vive en una zona en riesgo de actividad volcánica. Probablemente los habitantes de Alaska desearían que el reavivamiento del monte Spur fuera ficción, pero en realidad es cierto. El Observatorio de Volcanes de Alaska detectó varias señales de "estoy a punto de hacer erupción" por parte del monte Spur. Tanto así que elevaron el nivel de alerta a amarillo, lo que significa inquietud por encima de los niveles normales de fondo. Spur hizo erupción 2 veces en los años 90 y fue bastante intenso. Si calificáramos las erupciones volcánicas en una escala del 1 al 10, estas erupciones estarían en unos 6 o 7. No fueron tan terribles, pero aún así causaron daños de entre 10 y 17 millones. Sin embargo, estas cifras no son nada comparadas con la erupción del Redoubt en Alaska de 1988, otro volcán que entró en erupción y causó una asombrosa suma de daños de 345 millones. Principalmente porque sus cenizas afectaron los motores de las aeronaves, como el KLM 747 que perdió potencia después de que todos sus motores se apagaran debido a las cenizas. Si antes de eso la gente no prestaba atención a la geología inestable de Alaska, bueno, seguro empezaron a hacerlo después. Cuando piensas en los peligros de la actividad volcánica, lo primero que podría venir a tu mente es Pompeya, Italia.
Por supuesto, ese es el peor escenario, una ciudad siendo engullida por lava. Spur puede parecer inocente en comparación con el Vesubio, pero aún así causó estragos. La última vez que hizo erupción fue en los 90 y lanzó aerosoles volcánicos a más de 18.000 metros en la atmósfera. Pongamos la ciencia en claro aquí. Piensa en los aerosoles volcánicos como partículas líquidas que son liberadas en la atmósfera durante una erupción. Estas generalmente se forman cuando los gases de un volcán, como el dióxido de azufre, se combinan con agua y otras partículas que existen en nuestra atmósfera. Estos aerosoles pueden enfriar la superficie de la Tierra, ya que reflejan la luz solar de vuelta al espacio. Y eso no es lo peor. Pueden permanecer en la atmósfera durante varios años después de una erupción y causar numerosos problemas de salud. La erupción desató avalanchas vertiginosas de gas caliente y ceniza conocidas como flujos piroplásticos, junto con gruesas y lodosas inundaciones llamadas lahares. Y también estaban los enormes bloques de roca volcánica. Estos eran gigantes, algunos de más de 1 metro de largo. Fueron lanzados desde el volcán como balas de cañón naturales y aterrizaron a más de 10 kilómetros de distancia. Todo ese calor volcánico derritió parte de un glaciar cercano, lo que provocó flujos de escombros que represaron el río Chacachatna y crearon un lago completamente nuevo a lo largo del valle. Sin embargo, algo bueno salió de la primera erupción del Spur. La lección principal fue: la supervisión volcánica vale la pena. El monitoreo local pudo reducir los daños económicos causados por la erupción, especialmente por una ciudad con un tráfico aéreo intenso. Spur es considerado inactivo por el momento, pero podría entrar en erupción en cualquier momento. Verás, dependiendo de cuánta actividad están presentando, los volcanes se clasifican como activos, inactivos o extintos. Si está activo, todavía está retumbando y haciendo erupción de manera bastante regular. Inactivo significa que ha tenido actividad reciente, pero está tranquilo por ahora. ¿Y extinto? Eso es cuando ha estado silencioso durante tanto tiempo que pensamos que ha terminado para siempre. Uno de los volcanes activos más peligrosos de Estados Unidos es el Monte Santa Elena. Este volcán es, de hecho, responsable de la erupción más poderosa en la historia de Estados Unidos. Su última explosión fue tan intensa que desprendió aproximadamente 396 metros de su cumbre. Básicamente, la cima de la montaña desapareció. Y si pensabas que la nube de ceniza del Monte Spur era impresionante, Santa Elena gana la competencia, ya que lanzó sus cenizas a 24 kilómetros en el cielo. El este de Washington se sumió en la oscuridad total. Pero no fue solo eso. En cuestión de 3 minutos, la erupción lanzó 3.700 millones de yardas cúbicas de roca y polvo ardiente, suficientes para llenar 1 millón de piscinas olímpicas, a lo largo de casi 600 kilómetros cuadrados de bosque frondoso. En realidad, los terrenos que presagiaron la erupción comenzaron semanas antes del 18 de mayo de 1980. Un terremoto de magnitud 5.0 se desató, lo que provocó un deslizamiento de tierra en un lado del volcán. Al final de la fecha oficial de la erupción, 57 personas habían perdido la vida. Casi 7.000 animales de caza mayor como ciervos y alces fueron aniquilados y millones de aves yacían esparcidas sobre la tierra quemada. Los investigadores no creen que el Monte Santa Elena vuelva a estallar con esa misma magnitud en el futuro cercano, pero lo están vigilando porque este volcán aún no ha terminado con lo suyo. Por cierto, la palabra volcán proviene del nombre romano Vulcano, que era la deidad romana del fuego, y a menudo ocurren en el punto de encuentro de las placas tectónicas, que son las piezas de la superficie terrestre que encajan como un rompecabezas. El llamado Anillo de Fuego, ubicado en el Océano Pacífico, es la zona de peligro del mundo en cuanto a volcanes. Contiene entre 750 y 915 volcanes activos. El volcán más grande ubicado en el Anillo de Fuego, y también el volcán activo más grande del mundo, es el Mauna Loa. Tiene más de 4.000 metros de altura y se encuentra en Hawái. Los investigadores dicen que ha estado en erupción durante al menos 700.000 años. La más reciente comenzó el 27 de noviembre de 2022 y duró hasta el 13 de diciembre. Estuvo tranquilo desde los años 80 hasta que decidió despertar de nuevo. Gracias a la constante vigilancia del Observatorio de Volcanes de Hawái, no causó víctimas en su última erupción. Los científicos han estado invirtiendo mucho en el monitoreo volcánico, no solo para reducir los peligros económicos, sino también para salvar vidas. El intento más reciente ha sido perforar dentro de los volcanes. Recientemente, un grupo de científicos viajó hasta Islandia,
uno de los puntos volcánicos más activos del mundo. Solo allí hay alrededor de 33 volcanes activos, pero el que más les interesa es el Krafla. El Krafla ha entrado en erupción aproximadamente 30 veces en los últimos 1000 años, y la más reciente fue a mediados de la década de los 80. El proyecto, denominado Krafla Magma Testbed o KMT, espera avanzar en la comprensión de cómo se comporta el magma bajo tierra. La principal ventaja de esta investigación de perforación es predecir el riesgo de erupciones, pero también puede ayudar a impulsar la energía geotérmica. Quiero decir, ¿te imaginas tener electricidad generada por la fuente ilimitada del poder volcánico? El equipo de KMT comenzará a perforar agujeros profundamente en el suelo del volcán en 2027. Tienen como objetivo alcanzar más de 1,6 kilómetros de profundidad. Después de todo, es diferente monitorizar la actividad de la lava cuando está en la superficie que cuando todavía está bajo tierra. Esto les permitirá a los investigadores escuchar el pulso de la Tierra, según ellos. Dicen que esta investigación es tan revolucionaria como la primera vez que el hombre llegó a la Luna. Y hablando de eso, me sorprendió descubrir que los volcanes existen en todo el sistema solar. Sí, otros planetas y lunas también tienen volcanes. El más grande de nuestro sistema solar es el Monte Olimpo, en Marte. Es un volcán en escudo muy parecido a los que conforman las islas Hawái. Tiene casi 600 kilómetros de ancho. Si lo transportáramos de vuelta a la Tierra, casi ocuparía toda Polonia. Uy. No hay mucho que hacer en la Antártida, excepto el trabajo científico. Podrías mirar la fauna, como algunos simpáticos pingüinos y focas, y podrás ver alguna que otra ballena nadando por ahí. La Antártida es una de las tierras más grandes que existen y que solo está habitada por científicos e investigadores de todo el mundo. Estos excavaron un agujero a través de un hielo bastante grueso para estudiar el aire antiguo y cómo se limpia la atmósfera. Usaron un taladro especial y cavaron un agujero cilíndrico limpio a 140 metros de profundidad. Parte de este hielo puede tener hasta 800,000 años y es un buen indicador de cómo era el clima en el pasado. Es como comprobar los anillos de los árboles para determinar la edad de uno determinado, excepto que es más complicado que eso. Después de cavar sin esfuerzo, decidieron dejar caer algo de hielo al fondo del agujero para ver qué pasaba después. Escucharon unos sonidos realmente inusuales. Se sentía como estar en una nave espacial viajando a través de un montón de obstáculos con muchas rocas chocando entre sí. Los tonos cambiaban a lo largo del rápido descenso del bloque de hielo, desde un tono alto hasta un sonido bajo, parecido a los latidos del corazón. Los científicos se quedaron perplejos cuando escucharon esto por primera vez y dejaron caer más hielo, solo para descubrir que se producía el mismo tipo de sonidos, solo que en diferentes variaciones. No podían saber qué había ahí abajo y, lo que es más importante, por qué se producía este tipo de ruidos. La Antártida cuenta con un buen número de volcanes, muchos de los cuales se encuentran bajo gruesas capas de hielo. Los científicos descubrieron 91 volcanes y afirmaron que podría haber más, lo que podría convertirla en la región volcánica más extensa del mundo. Mientras realizaban las investigaciones científicas habituales, se toparon con numerosas e inconfundibles figuras cónicas bajo tierra. Algunas tenían una profundidad de hasta 3 kilómetros de hielo. Algunos de los picos tenían más de 914 metros de altura y docenas de kilómetros de ancho. Pero en la superficie es tan plano como una hoja de papel. Pueden haber dejado caer ese bloque de hielo dentro de un volcán real sobre el que estaban parados. Pero es poco probable. Aunque la presencia del volcán subterráneo se descubrió por accidente, hay una pequeña posibilidad de que estuvieran realmente sobre uno donde tenían su estación de trabajo. Es más probable que trabajaran en una zona donde el estudio de los climas antiguos es más fácil y menos peligroso que en otros lugares. Recogen muestras de hielo y las estudian en un laboratorio. Es como descubrir un insecto prehistórico incrustado en el ámbar hace millones de años, cuando los dinosaurios recorrían la Tierra. Pero en lugar de bichitos, los científicos estudian el polvo antiguo, las burbujas de aire, las sales marinas, las cenizas volcánicas y cualquier otra cosa que pueda provenir del entorno. Prácticamente pueden saber cómo era el clima durante esa época. Estas muestras del mismo podrían mostrar que la capa de hielo occidental de la Antártida se derritió cuando el clima de la Tierra se calentó. Si lo hizo, es probable que se repita. Eso significaría un aumento del nivel del mar que afectaría a las ciudades costeras y a las pequeñas islas remotas. Pero los científicos no están seguros de que sea cierto.
a pesar de algunas pruebas que lo respaldan. El proceso de estudio de las muestras de hielo puede durar una semana o incluso un año, dependiendo de lo que encuentren. Trituran o funden la muestra poco a poco, y al igual que los anillos de los árboles, cuanto más profunda es la capa, más nos remontamos en el tiempo para estudiar las antiguas burbujas atrapadas en el hielo. Los investigadores tienen que aplastar las muestras bajo una campana de vacío para mantener el aire afuera mientras lo extraen y lo ponen en viales. Existen varios instrumentos y dispositivos para estudiar las muestras de hielo, pero como es tan sensible a los daños, cada medición debe realizarse en una sala limpia para que nada se vea comprometido. Los científicos tienen que llevar trajes adecuados y muchas capas de guantes y ventilarse constantemente. Incluso algo tan pequeño e insignificante como una huella dactilar puede arruinar una muestra. Buscan ciertos patrones para ver los cambios en la composición y la temperatura de la atmósfera, pero dejar caer unos bloques de hielo por un agujero no sería tan malo. La razón por la que hizo un sonido tan peculiar es la misma razón por la que un carro en movimiento suena diferente cuando toca el claxon que cuando está parado. La palabra científica para ellos es el efecto Doppler. Se trata de un cambio evidente en la frecuencia de una onda con respecto a un observador que se mueve en relación con la fuente de la onda. El efecto no significa que la frecuencia del sonido cambie, simplemente se desplaza. Y esto puede decirse de otros tipos de onda, como las del agua y la luz, pero las ondas sonoras son las más populares cuando se trata del efecto Doppler. Así que cuando los científicos dejaron caer ese bloque de hielo por el fondo del agujero, las ondas sonoras volvieron a subir y rebotaron por el estrecho tubo donde perforaron. Por eso obtuvieron el sonido ¡pum! ¡Pum! No olvidemos que este bloque de hielo bajó 140 metros por debajo de nosotros. Los barcos petroleros cavan agujeros en la corteza oceánica que se adentran miles de metros bajo la tierra. El pozo superprofundo de Kola, en Rusia, es el agujero más profundo jamás realizado por el ser humano. Llega a más de 12.200 metros bajo la superficie y tardó casi 20 años en llegar a 12 kilómetros. Debajo de él hay solo la mitad de la distancia hasta el manto. En términos de toda la Tierra, este agujero tan profundo está literalmente arañando la superficie. Este no era un agujero para cavar en busca de petróleo y tampoco estaba en el océano. La perforación se detuvo en 1992 cuando los ingenieros descubrieron que las temperaturas eran 37 grados centígrados más altas que lo que habían previsto. Y entonces se abandonó y ahora solo es un orificio estéril, pero es lo más cerca que hemos excavado del centro del planeta. Lo que da miedo es que algunos de los trabajadores en el sitio podían oír voces que venían de adentro. En Yemen existe un antiguo agujero en Barut, al este del país, en medio del desierto. De hecho, está más cerca de Omán que de la capital, Sana. Este hoyo ha desconcertado a expertos y lugareños. A diferencia de los agujeros de Rusia y la Antártida, esto no fue hecho por el hombre. ¿O lo fue? Hace muchos años que existe, y los lugareños tratan de evitarlo. Ni siquiera les gusta hablar sobre él, ya que afirman que trae mala suerte a quienes lo rodean o a quien pronuncia su nombre. Afirman que fue creado como una prisión para los espíritus, pero muchos descartan esa posibilidad. El orificio tiene 30 metros de ancho y entre 100 y 200 metros de profundidad. También se pueden escuchar extraños sonidos provenientes del interior. Pero, según algunos científicos, el pozo posee poca o ninguna ventilación y apenas tiene oxígeno allá abajo. Así que es poco probable que alguien o algo viva allá abajo. El abismo Challenger en la fosa de las Marianas captó unos gruñidos de tono bajo en marzo del 2016. Algunos de estos gruñidos iban seguidos de chillidos. Captaron estos sonidos en un lapso de semanas, usando un micrófono encapsulado en titanio para que la inmensa presión del punto más bajo de la Tierra no lo aplastara. También tuvieron que bajarlo lentamente, ya que es 1000 veces la presión atmosférica a nivel del mar. Durante 23 días enteros, el micrófono grabó los ruidos típicos del paso de las ballenas y de los barcos que navegaban desde arriba, e incluso los estruendos de los terremotos cercanos, pero aún no pudieron determinar qué causaba esos sonidos iniciales. Los investigadores no podían entender si el ruido del fondo de la fosa de las Marianas era causado por los humanos o natural. También querían saber si estos sonidos afectaban a la vida marina, como los delfines y las ballenas, que dependen de la ecolocalización. Todavía no lo saben, pero
los científicos calculan que el océano es unas 10 veces más ruidoso que hace 50 años. Con los avances tecnológicos en el transporte marítimo, los submarinos y la construcción submarina, el océano solo lo será más con el tiempo. Las auroras boreales vienen acompañadas de sonidos, de los que nadie habla. Suelen ser audibles cuando éstas están en su presencia más potente. Los científicos siempre han estado desconcertados sobre la causa de los débiles chasquidos y crujidos. A pesar de estar muy por encima de nosotros, usaron unos micrófonos especiales y descubrieron que los ruidos llegaban a solo 70 metros por encima de nosotros, lo que es bastante bajo. Son causados por cargas eléctricas que adquieren fuerza en una región específica de las mismas. Las cargas eléctricas son perturbadas por las tormentas magnéticas que encienden las auroras boreales. Como resultado, algunas chispas diminutas se liberan en la atmósfera causando el débil ruido de crepitación y estallido. La Antártida alguna vez fue una tierra verde llena de dinosaurios, pero ahora es un continente congelado más grande que los Estados Unidos y que no pertenece a nadie. No es difícil encontrarla, estés donde estés, solo ve hacia el sur hasta llegar a la gran tierra helada en el polo sur de nuestro planeta. Se encuentra dentro del círculo antártico y es la masa de hielo más vasta de la Tierra. El continente es más grande que los Estados Unidos e incluso que toda Europa. Sin embargo, la Antártida fue descubierta oficialmente hace poco. Hasta 1820 los científicos no conocían su existencia. Tras el descubrimiento pasaron otras 2 décadas para confirmar que era un continente completamente nuevo y unas pocas décadas más para decidir un nombre. Anti significa lo opuesto, por lo tanto, Antártida significa literalmente lo opuesto al Ártico. Incluso antes de que los científicos descubrieran el territorio, los antiguos griegos ya teorizaban que debía existir un continente en el sur para equilibrar al Ártico en el norte. Además, algunos científicos que estudiaron las obras de arte y la historia oral polinesia creen que los polinesios encontraron el continente más de 1 milenio antes que los europeos. De todos modos, hoy todos conocemos esta tierra helada del Polo Sur. Debido a su ubicación, solo existen 2 estaciones allí, verano e invierno, y ambos duran 6 meses. En verano es un poco más cálido y el continente vive en pura luz del día, y en invierno está oscuro las 24 horas. El 98% de la Antártida es hielo. Este continente almacena el 60% del agua dulce del planeta, y sin embargo, a pesar de todas esas reservas de agua, la Antártida es el desierto más grande del mundo. Por definición, un desierto es un área con poca vegetación y poca nieve o lluvia. La presencia de arena no es una condición necesaria aquí, aunque el continente sí tiene algo de arena e incluso dunas. También recibe mucho viento. La Antártida es el continente más ventoso de la Tierra, y las velocidades del viento pueden superar los 300 km por hora, más que un huracán. La poca nieve que recibe la Tierra nunca se derrite, solo se acumula con el tiempo durante siglos y milenios. Por lo tanto, hay una capa de hielo gruesa y sólida. Esto hace que la Antártida esté llena de secretos ocultos. Hay todo un mundo nuevo bajo su hielo. Por ejemplo, hay muchas montañas en el continente que miden alrededor de 2.700 metros de altura. Más que 3 Burj Khalifas apilados uno encima del otro, que actualmente es el rascacielos más alto del mundo. Pero no vemos todas esas montañas porque están ocultas bajo una capa de hielo que tiene casi 5.000 metros de espesor. También hay un lago allí debajo de 3.350 metros de nieve. Es el lago Vostok, nombrado así por la estación de investigación Vostok, bajo la cual se encuentra. Originalmente era solo una hipótesis. Hace más de un siglo, un científico sugirió que la enorme presión creada por toneladas de hielo podría disminuir el punto de fusión del hielo en las capas más bajas, creando agua líquida que podría formar un lago. No demostró sus ideas en vida, pero otros continuaron su trabajo y confirmaron que esta teoría era cierta. También hay un cañón en la Antártida, oculto bajo enormes masas de nieve. Es más profundo que el Gran Cañón de Arizona. Existe una cadena montañosa que divide al continente en 2 partes, la Antártida Oriental y la Antártida Occidental. La parte occidental del continente está experimentando temperaturas más altas y está comenzando a derretirse. Si la Antártida Occidental se derrite y libera su agua acumulada, elevará el nivel medio del mar en aproximadamente 5 metros. Esto será suficiente para que algunas ciudades del mundo desaparezcan por completo. Probablemente la primera en convertirse en un mundo acuático será la capital de Tailandia, Bangkok, que está solo a 1,5 metros sobre el nivel del mar. Luego será el turno de Ámsterdam en los Países Bajos, seguida por la ciudad de Ho Chi Minh en Vietnam, Cardiff en el Reino Unido y Nueva Orleans en los Estados Unidos.
Se realiza mucho trabajo en la Antártida y la gente reside allí durante muchos meses para estudiar los misterios del continente. Con el paso de los años, incluso algunos niños nacieron allí, pero no es un país y la Tierra no le pertenece a nadie. Está gobernada por el Sistema de Tratado Antártico, un acuerdo de investigación pacífica y de colaboración que suspende todas las reclamaciones territoriales. Fue firmado por primera vez por 12 naciones y ahora cuenta con 59 partidos, la mitad de los cuales tienen poder de decisión. El continente está ocupado durante todo el año por investigadores de todo el mundo. Allí viven alrededor de 5.000 personas en verano y 1.000 en invierno. Sin embargo, nadie reside permanentemente ahí. La gente va y viene y los científicos se turnan para trabajar. La temperatura promedio anual es de 34 grados bajo cero, pero hubo un tiempo en el que la Antártida era tan cálida como Melbourne, Australia, hoy en día. Fue hace unos 50 a 40 millones de años, pero el continente tenía bosques verdes y animales que vagaban por su tierra disfrutando del sol en un ambiente de 17 grados centígrados. Eso fue antes de los pingüinos. En nuestra era hace tanto frío que ni siquiera encontramos árboles o arbustos en la Antártida, solo nieve. Las únicas plantas que pueden prosperar en temperaturas tan extremas son los líquenes, los musgos y las algas. Las personas tampoco pueden soportar estas condiciones de congelación durante periodos prolongados de tiempo, por lo que el continente nunca ha tenido una población indígena. Bueno, eso si no contamos a los pingüinos, focas, ballenas y algunos otros tipos de aves que viven allí ahora. La fauna de la Antártida es la más escasa y menos diversa del planeta, porque solo algunos organismos pueden resistir sus duras condiciones y porque no se permite llevar allí especies no nativas. Por lo tanto, si decides viajar a la Antártida con tu gato, bueno, no puedes. No soy yo quien hace las reglas. Pero las pocas especies que viven en el Polo Sur realmente se han adueñado del lugar. No hay más de 5.000 personas allí y alrededor de 20 millones de pingüinos. Son una especie de colonos, aunque los primeros ancestros de los pingüinos vivían en Australia y Nueva Zelanda. Todavía existen algunas especies de pingüinos allí, incluyendo el pingüino más pequeño del mundo que mide solo 30 centímetros de altura. Sin embargo, la mayoría de los pingüinos emigraron a la Antártida en algún momento, posiblemente atraídos por la mayor cantidad de comida posible. No es el frío lo que les hizo querer la Tierra. Resulta que la mayoría de los pingüinos abandonan el continente cuando acaba el verano. Los únicos que permanecen allí son los pingüinos emperadores macho y lo hacen para proteger y mantener calientes los huevos que dejaron sus parejas. Pero ¿a dónde van todos los demás pingüinos? Al principio, incluso para los científicos, era un gran misterio. Pero luego ataron pequeños dispositivos de localización a las patas de algunos de estos animales y lo descubrieron. Los pingüinos van a vivir en los océanos del sur mientras hace demasiado frío en la Antártida. Ninguno de ellos llega a tierra durante medio año hasta que regresan al continente. Cuando vuelven es cuando esos huevos que dejaron a cargo de los pingüinos machos comienzan a eclosionar, y así las familias de pingüinos pueden estar juntas finalmente. Los pingüinos comen diferentes peces y el océano está lleno de ellos a pesar de su temperatura fría. En algunas zonas el agua puede alcanzar temperaturas bajo cero debido a su salinidad, pero los peces no se congelan allí porque tienen proteínas anticongelantes en su cuerpo. También hay alrededor de 1 millón de focas en la Antártida. A ellas también les gusta el pescado y pueden contener la respiración debajo del agua durante 2 horas. Ven mucho mejor bajo el agua que en la luz del día y también usan sus bigotes para localizar alimentos. Sus orificios de respiración en el hielo pueden congelarse mientras las focas están fuera y deben usar sus dientes para hacer uno nuevo. Incluso pueden dormir bajo el agua y luego volver a la superficie de vez en cuando para tomar aire sin despertarse. Eso es algo que me encantaría hacer.